Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, La Bochoneta, de Cap Detailing. Y estamos en nuestro podcast número 7, Ángel, ¿puedes creerlo? Que 7, se pasó 7. Bien rápido, ¿eh? Qué padre, la verdad es que qué emoción. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Gracias a todos, la verdad es que... Hemos recibido comentarios muy padres y constructivos, entonces vamos mejorando cada día para ustedes. Qué bueno, la verdad, ¿no? Porque esto es para ustedes y justo que también ustedes nos comenten qué les ha parecido, si está bien, si está mal. Pero comentarios muy positivos, ¿no? Claro, en general muy positivos, solo uno que otro tip de cómo mejorar, pero pues también... Digamos tips, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo, Así entonces todos estamos aprendiendo juntos, ¿no? Este es el comienzo, ya platicaremos, estará bien bueno, imagínate, en el podcast 50, ya casi un año. Ajá. Estará bien bueno, ¿no? ¿Desde dónde lo vamos a transmitir? ¿Desde Mónaco, la carrera? Imagínate en Mónaco, en algún lugar, puta. Estará buenísimo, sí, ¿eh? Sí, está bueno también transmitir, fíjate que pensándolo bien, algún podcast, en alguna locación, en algún lugar padre o en algún garage. Nuestro amigo... En algún garage puede Nuestro ser. amigo Cabeto del Garage de Pepino nos invitó a hacer uno ahí. ¿Podemos y ya, de hecho lo comprometimos en el podcast. Ajá. Entonces, a ver. La segunda parte ahí. Estará muy bueno. ¿No? Y pues bueno, amigos, en este capítulo vamos a platicar de un tema muy interesante, que aquí Ángel nos va a dar cátedra de... No, para nada. Ángel, vamos a platicar aquí a Ángel gusto. nos va a dar cátedra de un tema muy interesante que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho, que es la historia del automovilismo, ¿no? Las carreras, los coches, toda la historia, ¿no? De cuándo comenzó en realidad la gente a correr coches. A correrlos, ¿no? Porque antes nada más era un medio de transporte, ¿no? Y de repente dijeron, oye, pues tenemos que... Pues claro, había que probar cuál era más rápido, ¿no? Sí. Y pues aquí Ángel, la verdad es que sí tiene bastante conocimiento de esto, yo más o menos, pero pues vamos sobre la marcha, ¿no? Entonces, pues cuéntanos, Ángel, ¿cómo fue que empezó? A ver, dinos antes. Sí, vamos. O sea, ¿cómo fue que, digamos, para empezar, en qué fecha más o menos fue cuando la gente empezó a decir, vamos a correr estas máquinas? La primera fue en 1867. 1867, o sea, ¿en Eran serio? de vapor los coches. Sí, ok. Y se corrieron a las 4 de la mañana porque era ilegal. Espera, pausa, ¿en dónde fue esto? En Inglaterra. Ok, empezó, o sea, la historia del automovilismo es de Inglaterra. Bueno, la primera carrera... La primera, digamos, el registro, ¿no? Registro de un vehículo bajo su propio propulsión que corrió contra otro. Ajá. Fueron 2 de vapor en 1867 en Inglaterra, a las 4:30 de la mañana, porque era ilegal. Ah, ok, o sea, ¿era ilegal correr? Era ilegal. ¿O qué era ilegal? Había una regla que se llamaba la regla de la luz roja. Okay. Estaba en Inglaterra y en Estados Unidos. Y esa regla significaba, le quitaba un poquito el uso al coche, pero tenía alguien que caminar adelante de tu coche con una luz roja para espantar a vacas y caballos y decirle a la gente que viene un coche motorizado. ¿Es en serio? Ajá, y se tenían que quitar del camino. Okay, tenías que contratar a alguien que fuera caminando enfrente de tu coche. O sea, como no sé, o sea, si tienes un coche, forzosamente tienes que tener una persona. Ajá. No lo puedo creer. Ajá, que caminara enfrente de tu coche con una luz roja. En Estados Unidos igual. Está cañón. Oye, Ángel, perdón que te interrumpa, pero de verdad hoy voy a aprender como todos ustedes muchísimo. Estoy impresionado y apenas está empezando el podcast. Entonces, pero una pregunta, Ángel, ¿tienes más o menos una idea de los coches a qué velocidad iban? Digo, porque si iba una persona adelante, no creo que muy rápido, ¿no? Les daban como... Ha de haber sido como 10 kilómetros por hora, algo así. ¿Serio? Ajá. Y que decían, vamos a correrlo a 10. O sea, el tope, ¿no? ¿Vamos a correr a 10? Ajá, porque... Sí, justo. O sea, está esa. Y bueno, por eso no se sabe quién fue. Okay. Se saben los coches, pero no se saben los conductores porque era una carrera ilegal. Por eso se hizo en la mañana, en la madrugada. Fue el primer arrancón ilegal del mundo. Sí, era Toretto contra Bryan. Ajá. El primero, ¿no? Exacto, con coches Oye, de ¿y vapor. sabemos las marcas de los autos o algo? ¿Quién eran los fabricantes en esa época? Digo, porque la verdad, honestamente yo de esa época no tengo ni idea de quién fabricaba. Eran de vapor, la neta no. O sea, no había una nada fabricante conocido ahorita. Ok. Y después ha de haber sido como 20 años después, que ahí sí quitaron la regla de la luz roja y pusieron el límite de velocidad de 12 millas por hora, que son como 21 kilómetros por hora. Wow, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿eh? Y entonces, para celebrar, o sea, se quitó en la noche y esa mañana se hizo la primera carrera legal en Inglaterra. Ah, ¿en serio? O sea, todo seguía siendo en Inglaterra, muy bien. Ajá. Okay. Digo, en Estados Unidos también creo que el estado de Wisconsin por 1880. Ok. Sí, 20 años después más o menos. Ajá, fue sponsors de una carrera
Ya sin la luz roja, sin la regla de la luz roja, perdón. Pero yo desconocía eso de la luz roja, De hecho, nunca lo había escuchado en mi vida. Sí. O sea, me encantan los autos y jamás había escuchado algo así, Pues imagínate, decían que pues es que te ibas a llevar a las vacas y a todos, ¿no? Sí, o sea, era algo muy, muy moderno en la época y tenían que avisar como que ahí viene alguien ahí viene un coche, algo, ¿no? Sí. Porque bueno, no sé si eran coches, ¿no? Bueno, lo que sea, ¿no? Una máquina que va bajo viene, su propio poder, ¿no? Y era vapor, entonces, ¿de ahí cuándo cambia? De ahí empezaron a finales de ese siglo empezaron con los de de gasolina. Ya, exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo fue cuando ya cambiaron a gasolina? ¿Ya a principio de siglo? Ajá, a principio de siglo, justamente. Ya empezaron a salir de gasolina. Y de hecho, leí un libro que se llama, Los 10 años de Motor. Aquí lo traemos, ¿no? La Biblia del automovilismo. No, está padre. Es la historia de las primeras personas en correr autos en el mundo. Ok. Escribió pues todo, ¿no? Buenísimo. Porque era como wow. Y cuenta que en la primera carrera, cuando quitaron la luz roja... En Inglaterra. Ajá, en Inglaterra, llegaba la gente y le preguntaba, ¿pero cómo funciona? Y le decía, pues es más o menos como alcohol, como el que te tomas. Spirits, le decían. Ok. O sea, le decían spirits al alcohol y creo que todavía le dicen en algunos lados, ¿no? Porque se supone que se te mete el espíritu. Ok. Pero bueno, y entonces la gente le decía, pero eso significa que explota. Y le decía, pues sí, justamente, así funciona. Tuve esa conversación 100 veces con todos, porque la gente era como, pero va a explotar. Y él decía, pues sí, ese es el punto. Ese es el punto, sí. Así funciona. Cómo funciona el mecanismo, ¿no? Justo. Y entonces, pues ya de ahí ¿cómo empezó, digamos, ya con las carreras, pero con gasolina? Después empezaron a organizar como esta de la luz roja y así. También en Francia se empezaron a organizar las primeras carreras. Y una que a mí se me hizo muy padre se llama la Gordon Bennett Cup. En Francia. Mundial. Es un... O sea, ya había campeonatos y todo, ya había carreras y todo. Ajá. O sea, ya era algo, digamos, muy conocido. O sea, no era de unos cuantos. Pero era pues todos los más ricos. Sí, la gente más rica porque iban con su chofer o mecánico. Supongo que era un evento muy exclusivo, ¿no? Ajá. Sí. Y fue la Copa Gordon Bennett, que era un estadounidense que vivía en París. Ok. Y decidió hacer la primera Copa Mundial de coches, ¿no? Órale, ¿qué onda? Ajá. Fue de París a Lyon, son 568 kilómetros. Sí, justo. Podían meter 3 coches por país. Ajá. Y el coche tenía que ser 100% armado, hasta las llantas tenían que ser de ese país. Ok. Y se le asignaban colores, ¿no? A cada... Que eso está bien interesante, ¿no? Los colores. Que ya lo ven después en... Bueno, hoy en día lo ven en Bugatti, lo ven en Ferrari, lo ven en BMW. Totalmente. En muchas marcas, digo, al final de cuentas, yo creo que ese tema de los colores sí está muy, muy padre que cómo fueron seleccionados por países los colores, que mucha gente no sabe por qué los coches de carreras tenían esos colores, ¿no? Justo, sí mucha gente no lo sabía. Fue esta carrera que te digo, la idea era traer la copa a tu país, ¿no? Exacto. Y era quien se quedara la copa, pues se corría en ese país. La carrera se corrió en Alemania, se corrió en Inglaterra, se corrió en Francia. Y... ¿En América no llegó? No, nunca se lo ganó un estadounidense. Ok, hubiera estado bueno. Sí. Eran 400 kilos por auto el mínimo y 120 el mínimo. ¿400 kilos? Ajá. Órale. Y 120 de tripulación. Y si hicieran dos flacos como yo, que pesaban menos de 120 combinados, les daban pesas. ¿Es neta? Ajá, para llegar a mínimo 120 kilos. Ok. No, pues está súper interesante. Y en ese entonces, Ángel, ¿ya había armadoras como tal? O sea, ya... No, eran muchos de hobby y así. Eran coches armados, de hecho, tal cual. Creo que Michelin, no sé si los hermanos Michelin ya empezaron a correr por estas épocas, pero sí era bueno, como... es lo que te iba a preguntar, ¿quién fabricaba las llantas, no? Ajá, porque eran de madera. Ah, cabrón, ¿en serio? Sí, porque igual que las carretas. Sí, tal cual. Ya después las cambiaron a... Entonces no eran llantas, tal cual, o sea, eran... Eran, pues... carretas. Ajá, de una pieza. Tenías tú que cambiar toda la llanta. Sí, la llanta completa. Era el ring y llanta. Una pieza de madera. Sí, entonces las llantas literal se quitaban completas. Pero fíjate que no me podía imaginar eso. La verdad que estoy aprendiendo me voy a poner a investigar para ver fotos justo de esos autos, ¿no? De que cómo corrían literal. ¿Qué velocidad ya alcanzaban en ese entonces? No creo que haya sido mucha, ¿no? No, tampoco. han de haber sido... O sea, pero te voy a hacer una pregunta muy chistosa. ¿Qué adrenalina te puede dar eso? ¿O qué sensación era? Pues es que eras el único. O sea, imagínate, decían... Bueno, es que no había un conocimiento más allá. El problema más grande, que de hecho hasta se hizo ilegal y fue un show gigante, Ajá. era que lo corrían pues de una ciudad a otra.
Sí, pues sí, pasaban a través de pueblos. Sí, sí, sí. Entonces, la gente en esos pueblos nunca había visto coches antes. Ok. Entonces, se paraban enfrente viendo el coche venir. Ah, ok. Y los atropellaban ok. muchísimo. Ok. O sea, no sabían qué era. Entonces se paraban a media carretera No, qué locura. y lo veían venir, porque no, o sea, nunca, y no podían, o sea, no sabían que algo se movía tan rápido, ¿no? Oye, Ángel, ¿hay registro de eso? O sea, ¿hay videos o fotos? Sí, ¿Sí, neta? tengo fotos qué No, qué de locura. los choques y Qué eso. locura, qué locura. Ajá. Voy a dar una ojeada al libro, ¿eh? Ajá. La verdad que me intriga mucho ver cómo eran las primeras carreras, ¿no? Sí, justo. Y tal cual, y qué padre que las primeras carreras no eran en circuito. O sea, no eran en un No, circuito eran como 100%, tal. es que Era no existía un el rally, circuito. Ajá, era literal un rally. Sí, tal y cual. eras tú y tu mecánico Sí, sí, sí. y a la aventura, ¿no? Y te digo, buena campesinos te onda. ayudaban y... Sí, la gente tal Pero cual. nunca habían visto un coche antes, eso era lo más... Sí, porque pasabas por pueblitos donde la gente pues no conocía, muchas ¿no? cosas, ¿no? Sí, Entonces pero- tocamos el tema ahorita muy, muy interesante, Ángel, que ya lo quiero que la gente lo conozca y yo también saber más, que tú lo sabes perfecto, justamente los colores, ¿no? Los colores de los autos. Ajá, justo. ¿Por qué unos son de un color, por qué otros de otro? Justo, Mucha empezaron gente no sabe. con de- esta de copa, eso. la Gordon Bennett. Sí. Cada quien, era como su uniforme de fútbol, ¿no? Cada Sí, quien necesitaba justo. llevar Cada su... equipo necesitaba llevar, su- cada equipo, ajá, cada coche, Cada perdón. coche, ¿no? Los 3 coches por país. Entonces, Francia, Para empezar, Ángel, ¿qué países ya estaban compitiendo en esa época? poquitos. Era Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos Ajá. y ya. Italia entró después, Japón mucho después, Bélgica también después, ¿no? Me Bélgica imagino. después, sí. Sí, eran Ok, 5. poquitos. Ajá, hazte cuenta. Y Francia escogió azul. Ok. Porque pues Francia es azul. Sí, y sí, ahorita sí. lo pueden ver en los Bugattis, por ejemplo. Justo. Y hasta los Bugattis tipo 27 y así. La de fra- los la- 30s, la fábrica azul. La fábrica es azul, Ajá. todo azul, Sí, porque sí, sí, sí. era el color Original de las De carreras. las carreras, ¿no? Bélgica era amarillo. Ok. Igual, pues, por la bandera, me imagino. En- Alemania era blanco. Justamente que platicamos otra antes de las cámaras, ¿no? Que por eso ese color se vende tanto en BMW, en Porsche, Ajá, varios coches, ¿no? el Alpine White de BMW Justo. viene siendo... Alemania en paréntesis, es un caso curioso porque en los 30 pasó a plateado con Mercedes, sí, con es las verdad, flechas es plateadas. Verdad, es verdad, correcto. Hay un rumor que era porque querían perder peso, entonces no las pintaban. Es lo que dice, ¿no? Que por eso es el color gris en Mercedes, ¿no? Para Ajá, y los perder- dejaban... Pero, Tal cual, Ajá, los pero dejaban si tal te cual. metes muy al reglamento, no era lo del peso fue hasta después. Entonces, generalmente... Entonces, sí, eso no, eso está Yo bien digo que interesante. es nada más que se les cayó la carrera, o sea, era de que ya saquen el coche y lo sacaron sin pintar. Y dijeron, yo creo que dijeron eso como para. Ajá, para ¿sabes? que se suene más Eso cool, está más acá, bueno, ¿no? Eso está muy bueno, que lo platicaremos más adelante, ¿no? Ajá, justo. Y después regresó a blanco un poquito a Alemania. Por ejemplo, BMW, me imagino que por ser rival de Mercedes nunca cambió. No, Si te siempre ha fijas, sido BMW, los 1M, Sí, todos sí, sí. esos, Sí, sí. y perdón, los M1s, Ajá, los ajá. Pro han sido siempre Alpine White. Incluso hasta en la F1, los últimos BMW eran blancos. Eran blancos, exacto, Totalmente. los B10. Sí, exactamente. Justo. Exactamente. Sí, BMW siempre se ha caracterizado por más el blanco. Ajá. Totalmente. Ujú. Y Estados Unidos fue rojo, ¿Por qué? pues la bandera, Por la bandera, porque. y azul ya estaba tomado digo, porque por... ustedes saben que en un futuro ahorita vamos a platicar quién se quedó el rojo, ¿no? Ajá, Al ajá, final. ya, pues Ajá. ya se lo imaginarán, ¿no? Pero Ajá. Estados Unidos fue el primero con rojo. Ok. Eh, Italia me comentas que en ese Italia entonces fue todavía hasta no. después. Ajá, Estados pues, Unidos, porque el azul ya estaba tomado por Francia, Sí, porque fue donde sí. fue la carrera. Sí, sí, sí. El blanco ya estaba tomado también por Alemania. Entonces les quedaba tocó el rojo. el rojo para Ajá. ellos, ¿no? Tal cual. Y fueron rojo, corrieron unas cuantas carreras y después dejaron de correr ellos. Ujú. Y que Italia gana con Alfa Romeo, entonces dijeron, pues nos queremos el, Es que el ahí- rojo. ahí va el en Alfa Romeo, 1907, ¿no? ¿no? Exacto. Hasta 1907 ya Italia se queda con el rojo como color nacional de... Que esa historia carreras, también ¿no? es muy, muy padre de que Alfa Romeo fue de los pioneros de las carreras. Pues a ahí nivel aprendió mundial, ¿no? Enzo. Justamente. Enzo justamente. Ferrari, de ahí salió. De ahí salió Enzo Ferrari, exactamente. ¿No? Entonces, Y Gran Bretaña Ajá. también, pues, Oye, ¿qué color fue Gran Bretaña? pues ya estaba tomado la bandera ya, del Reino ya sé Unido, cuál, ¿no? ya Ya sé estaba cuál, ya tomado sé cuál, ya sé blanco, cuál, sí, sí, sí. ya estaba tomado rojo y ya estaba tomado Sí, ya sé cuál, ya sé cuál. el azul. Entonces quedaba el verde, como este jaguar que tenemos aquí. Un verde oscuro. Un Ajá. verde oscuro, tal cual. Y... Ah, sí, era... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este momento? Disculpen, Todo- me distraje un poquito. No pasa nada, pero ¿qué pasó? De repente todos así, de, ¿qué está pasando? Ajá.
Sí, fue verde, porque estaban muy orgullosos de la maquinaria. ¿Estaban muy qué? Orgullosos de su maquinaria. Como era un país industrial en la revolución industrial, okay. La maquinaria está pintada de verde. Y después la Copa Bennett, creo que la tercera versión de 1903 o 4 se corrió en Irlanda, que tienen ¿cómo se dice? La cosita de la suerte. Sí, el trébol. El trébol, verde. Sí. Entonces, están en la leyenda entre esas dos. Por eso es el cuadrifolio verde. Ajá, justo. Sí, que justo, si lo pasaron, o sea, adaptaron porque no les gustaba tanto el tono del trébol. Entonces lo hicieron un poquito más oscuro. Exacto. O por la maquinaria, ¿no? Órale, eso está muy bien interesante. Oye, y en esa época entonces, me comentas que ya estaba Alfa Romeo. Ajá. ¿Y qué otras armadoras estaban? ¿O solamente era Alfa Romeo tal cual? O sea, que conocemos, sí. O sea, de hoy en época? día. Ajá, de hoy en día, sí. El resto eran independientes, sí. Sí, o sea, equipos independientes, tal cual, gente con mucho dinero. Ajá, que los armaba. Y en esa época, ¿quién era, o sea, los más ganadores? ¿Qué país ganaba más? Si no me equivoco, Francia ganó casi más. todos. Ajá. Okay. Pues Alemania una vez, ¿no? y Gran Bretaña ¿Eran otra carreras una al año o eran carreras? Una al año. O sea, la Copa de... Sí, de la Copa que estamos hablando. Ajá, sí, la justo, Copa que estamos hablando era un anual, creo que se estipuló que era entre junio y agosto, tenía que ser en meses de verano para el mejor clima. Sí, para el mejor clima, porque me imagino que en esa época, imagínate, con lluvia en esa época, pues no, una locura, nada, ¿no? Manches, una ¿no? locura. Y sí, también está curioso que, o sea, no había sponsors, nada, ¿no? Era la gente que tuviera dinero, tal cual. Justo. O sea, tal cual. ¿Y qué más, Ángel? Cuéntanos. Entonces, en esta época, ¿de qué año estamos hablando ya cuando Alfa Romeo y estaba y que llegó a Francia? Alfa Romeo fue en 1907, por ahí. Ok. Que fue... Sí, principio de siglo, tal cual. Ajá, justamente, ¿no? Y fue el primer año... Digo, si seguimos hablando de automovilismo... Sí. Podemos hablar de las... También, no sé si te lata de carreras o... ¿Cómo que? O sea, de carreras famosas que han pasado. Sí, de hecho es lo que te iba a preguntar justamente, Ángel, ¿no? O sea, que en el tema del automovilismo hay carreras que han pasado en la historia, que han sido muy famosas por cosas que han pasado en la carrera, por... Justo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, Ángel, en la historia del automovilismo, ese tipo de carreras que han pasado a la historia, tal cual. O sea, si seguimos en 1907, sí, de esa podemos época, agarrar la de París a Pekín, más bien Pekín a París. ¿Cómo crees? Corrían todo... ¿Pekín a París? Ajá. No me digas. Todo el lado, pues desde el mundo lo corrían completo, ¿no? ¿Es en serio? Sí. 14.900 kilómetros en 1907. No manches, ¿es neta? Ajá. Tuve la suerte de ver el coche ganador ¿Es en serio? ¿En dónde? Pebble Beach, en el concurso de elegancia hace 2 años. O sea, ya era un coche bien, digamos. Sí, bueno, no tanto. Digo, me refiero, o sea, ya era con llantas o todavía sí ya era con llantas de goma, ¿no? Sí. ¡Qué locura! ¿Es en serio? Se tardaron 2 meses en cruzarlo, el ganador. O sea, y sí, no, me imagino que no llegaron todos, llegaron muy pocos, ¿no? Pues es que nada más, creo que se inscribieron, no sé, bastantes, y solo 5 pudieron mandar su coche de Europa a Pekín para empezar la carrera, ¿no? Porque es que es una O sea, ya locura. para empezar a mandar tu coche... Sí, es mucho dinero, ¿no? Ajá. Mucho. Ese entonces... Y en ese entonces, ¿cómo lo mandabas, no? Ajá. ¡Qué locura! ¿Y cómo bueno, no me imagino en esa época, ¿cómo te organizabas para mover todo, para organizar todo? Y o sea, es en Pekín, ¿no? Te mandan un WhatsApp. Ajá, exacto. Y ahí lo recibes. Era literal, mandaban camellos... No manches, Ángel, ¿es neta? Con la gasolina. Ajá. ¿Es en serio? Por adelantado. Entonces los camellos los iban esperando en el camino. Digo, no había mapas, no había... No, es que es lo que te digo, o sea, ¿cómo seguían la ruta? O sea, era... navegando, ahora sí. ¿Neta? O sea, el que ganó era un príncipe italiano. Ok. Lo hizo en 2 meses, justo al día. 2 meses. De junio 10 a agosto 10, 1907. O sea, era un tour tal cual de quien llegue primero. Ajá. Como pueda, pero el que llegue primero. El segundo lugar llegó 20 días después. ¿Es en serio? O sea, sí siguió con la lucha porque nadie le pudo avisar que no había ganado. No, pero ese estaba loco, ¿sabes? Fue un Spiker, que ese sí sigue hoy en día. Ah, ok, órale. Pero era un... O sea, que Spiker tiene historia de muchos años. Sí, no, Spiker fue la primera atracción de 4 ruedas que hubo. ¿En serio? La desarrolló Spiker. ¿Y entonces qué pasó con Spiker? ¿Por qué no es tan...? Muchos problemas. Me encantan, me fascinan. Ajá. Luego platicaremos de Spiker, ¿no? También en otro podcast de marcas así como no tan conocidas. Justo. Oye, Ángel, y entonces ahorita hablando de Spiker, ¿quién era el piloto de Spiker? El piloto de Spiker era un sujeto de muy dudosa procedencia. ¿Por qué dudosa procedencia? Que pidió el coche prestado, no tenía dinero, corrió sin... O sea, como sin dinero. Así, préstame el coche, voy a darme la vuelta. Ajá, Okay. Pidió el coche prestado, se perdió creo que 24 horas o 48 en el desierto. ¿En serio? Ajá. Okay. Llegando a Alemania lo arrestaron porque era por fraude, porque era buscado por la policía.
Después Órale, lo liberaron del bote Ajá. y agarró el coche de Alemania, o sea, para París. O sea, como estuvo detenido un par de noches, ¿o qué? Ajá. Y siguió la carrera. Ajá, y Spiker puso otro piloto. Ajá. Y entonces salió de la cárcel y se metió otra vez de piloto. Y antes de llegar a la meta, Spiker lo quitó porque era fugitivo o algo así. era fugitivo y ya Sí, le sí. puso otro. Entonces corrió y no ¿Es en llegó a la serio? meta. Él, O sea, un apasionado de verdad por los autos, ¿no? yo creo. Y o sea, de los porque para y de hacer las tanto, tranzas. bueno, o sea, sí, obviamente un apasionado de las tranzas, pero digo, para o sea, tener tantos problemas y aún así querer correr y luchar Sí, por llegar y justo. todo, ¿no? Porque la mayoría era gente de, pues como el príncipe que ganó, que llevaba a Justo. su mecánico y llevaban O también sea, este se aventó solo, también con mecánico. El de Spiker. con mecánico. Ok, ok. Pero era, Y el mecánico lo esperaba fuera de la cárcel. ¿o qué? era mecánico. ¿Le llevaba cigarros? Era mecánico y periodista, cada coche. Ah, ok. Entonces, ok. el trabajo del periodista era mandar los telégrafos desde Ujú. cada parada, mandaban telégrafo de cómo Para ver iba cómo la iban, parada, ¿no? Ajá. Mandaban a París las noticias de cómo iban por telégrafo. Qué locura, qué locura. Eso debe estar bien interesante, Estaba ¿no? una gran carrera. Entonces, oye, y el premio, es justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué ganaban, no? ¿Qué onda? ¿Había un premio en especie o era un trofeo o qué era? por 2 meses de tu vida Sí. y arriesgarla Sí, y sí, sí. cruzar desde Asia hasta Europa, Es una locura. Deberían de hacerlo hoy en día también. Está bien. lo bueno. hacen. Ah, ok. Entonces, Paréntesis. venga. Ahora Eh, nos platicas. El premio para todo eso, ¿Qué era? una caja de champán. No, nada más. Ajá. Y Digo, fue la está primera padre, vez que pero- se dio y por eso se usa Ajá. para celebrar en las carreras la Ah, champaña. Fue por esa ok, carrera. Ok. Era ¿Ya la está marca bueno, no, Mom. Moni? La marca Ujú. Mom. ¿Hasta la fecha? Ajá. Órale. Literal te llevabas tu caja de champaña. Y Nada más por no morirte, básicamente, ¿no? O sea, pero no inventes, o sea, digo, qué padre la champaña y todo, pero una lana, no sé, algo, ¿no? O sea, no sé, es que 2 meses de tu vida arriesgándola está cañón, ¿no? Está cañón. Pero qué interesante. Oye, Ángel, entonces, pero sí me intriga eso. ¿Sí la siguen haciendo? Hay dos que hacen ahorita. Una de París, como homenajes a esa. Sí existe Ok. el París a Pekín tal cual. ¿Sí? Si lo quieres buscar, vale la nototota entrar y son coches muy especiales, casi de la época. O sea, es con coches de clásicos, Ajá. con coches de época. Y si no me equivoco, entrar a China hay un impuesto muy caro. Ajá. Entonces, existe ahorita que es una que se llama París a Mongolia. Ok, antes de llegar. Ajá, antes de entrar a China. Y la regla es que tu coche tiene que valer menos de 1,000 libras, o sea, menos de 20,000 pesos. O sea, es de diversión. Es ya gente muy zafada que se lanza. No inventes. Pero perdón, se lanzan desde Londres. O sea, todavía Ajá, más lejos, ¿no? Desde Londres hasta Mongolia. O sea, tal cual la aventura. Ajá, en un coche de menos de 20,000 pesos y se supone que no puedes usar mapas, no puedes usar... Sí, nada, pero sí me imagino que llevas gente, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo te ibas o sea, tu gente sí iba en una van bien? No. O sea, en el carro sí. Sí. En el carro llegas a hotel, te ponen hasta tu casa de campaña, te la montan. O sea, bien, O sea, bien. todo bien. Claro. Pero este es ir a la brava, o sea, te dan puntos Ajá. por cuánto dinero menos de 1,000 libras. Sí, creo que son 1,000. Ajá. Sí, eso Cuesta tu coche. O sea, agarras literal un bocho y te dices, me voy de Londres a Mongolia. Debe estar Sin- buenísimo. sí, es la aventura. Oye, yo sí lo haría. Sí, Neta, yo estará también, yo sí lo quiero buenísimo. hacer. Estará Sí, está en muy mi bucket padre, list. Estará bien bueno. O sea, Digo, porque dice el chiste es conocer a gente en el camino y que se te descomponga y o que sea, te lo sí es una arreglen. locura, ¿eh? Sí es una locura porque si te avientas a... O sea, deja del coche, también tú te estás arriesgando y... No sé, ¿no? O sea, la comida, yo qué sé. O sea, Ajá, son todo. 1,000 O sea, cosas, es ir ¿no? a la brava, ¿no? A Sí, cruzar sí. desiertos, a perderte. O sea, no hablas. O sea, Sí lo haría, definitivamente. también. O sea, que ahora que me lo dices, yo sí lo haría sin ningún problema. Pero imagínate en esa época, ¿no? O sea, qué locura. Sí. Y ya, pero lo padre es que llegas y ya tienes tu champaña, ¿no? y ya, O sea, y no te no, no, moriste. no. Pero eres príncipe. Entonces, igual el príncipe se supone que la O sea, mayoría. seguramente ni quiso la champaña. No, ¿sí? lo manejó su chofer. La mayoría del. Ay, ¿no es neta? Sí. Ay, Ya, qué sí, fraude, después- no, sí, puedes mal. y llegó el periodista que tomaban fotos. Ujú. Entonces, sí, después puedes encontrar fotos para poner el video. A ver, bueno, Pero ponlo sí. Pekín a París, 1907. Sí lo voy a buscar. No, de hecho, te comenté ahorita que sí voy a buscar. O sea, voy a buscar de toda la historia del automovilismo Y que estamos platicando. Salen Está muy empujando padre. los coches porque es, o sea, subir montañas, a veces lo tenían que desarmar. O sea, era, No, o no sea, lo puedo cruzar y sin mapa, sin saber que está del otro lado de la montaña. Oye, a Ángel, la brava, ¿no? y esa carrera está bien interesante. Neta la voy a investigar, o sea, la voy a investigar y ver videos porque sí me intriga mucho ver cómo era y todo, la historia bien a fondo. De hecho, yo también a ustedes, amigos, les recomiendo que también se den un clavado a ver un video para que también Sí, se den ya una hay un más libro. clara, De hecho, ¿no? uno de los, no sé si fue el príncipe, no sé si es uno de los contrincantes, creo que
en 1908 publicó un libro de todas las fotos que tomaron en el viaje, que pues sí amerita un libro, ¿no? No, totalmente. O sea, cruzar, no me imagino. imagínate, y en ese entonces, o sea, sin mapas, sin... Qué padre, la verdad, qué padre. Y con camellos con tu gasolina. Esa sí es una de las carreras más digamos, históricas y también chistosas y con mucha historia, pero yo creo que muchos queremos saber cuándo fue Mónaco. ¿Cuándo llega Mónaco, que es digamos, algo de las carreras más importantes, ¿no? Hay dos Mónacos. A ver, el cuéntame. Rally de Mónaco, ¿Sí? que se fue en 1911, Ok. que fue la idea del príncipe De Mónaco. de ajá. Mónaco, Sí, sí. para promoverlo como lugar para turistear. Como, wow, la carrera de Mónaco. Fue como Pero era un circuito o era también recorriendo ciudades. sí era como recorriendo, era rally tal cual. Ok. De hecho, ¿Empezaba en Mónaco? fun fact, A ver. de la carrera de Mónaco, es donde Mini hizo su fama como gran coche de rally. Ok, ¿a poco? Ajá, el Mini rojo, sí lo vi, Sí, sí, el sí. clásico Sí, de el rally. mini, tal cual. El piloto, no sé dónde lo vi, pero cuenta por ahí que lo que le pasó es que era como zigzag para bajar la montaña Sí, de sí, rally. sí. Ujú. Pero él se siguió derecho sin querer. Y como No era manches. mini, cabía entre los árboles. Entonces No, por eso no es ganó. cierto, ¿En Ángel, serio? ¿es en serio? En serio. O sea que Órale. nada más iba como cayendo por el cerro el Ajá, mini. de Italian Job. Ajá, y como era tan chiquito, pues no se atoraba en ningún lado. Y por Ajá. eso ganó. Ok, el eso mini, no el sabía. rally. Ajá, y por eso ahí, si lo buscas... Oye, pero pausa, ¿se valía eso? No, pero no lo dijo hasta después. Ah, ok, ya entendí, o sea, fue trampa. Ajá. Pero nunca o sea, lo sin dijo. quer queriendo, que medio Sí, se sí, fue sí. por el Sí, cerro y se o cayó. sea, él seguramente se cayó, dijo, ya valí, ya perdí, y de repente cayó a 100 metros Ajá, de la meta, casi ¿no? la meta. Ajá, como caricatura Ajá, en el ajá. mini. Ok, Por qué eso se chistoso. hizo el legado de Mini y por eso armó Mini tan grande como el coche rally. No era Sí, tan sí. acá, pero era porque en Qué el rally de chistoso. Mónaco se cayó por el cerro. Y Órale, caí como caricatura. ese en la dato meta. está buenísimo, Y no ¿no? le dijo a nadie hasta 1000 años después. Ese dato está bien chistoso, está muy, muy bueno. Y Y entonces, ese es... Ajá. en la carrera de Mónaco, ¿empezaba en Mónaco y terminaba en Mónaco? ¿O no? Es en las afueras, el rally. El que sí es adentro es el Gran Premio. No, me refiero, no, en el rally de Mónaco eran las afueras. Ajá. Ajá. Ok, ¿pero recorrían más ciudades o solamente...? Creo que era solo ahí, Ok, en las perfecto. montañas. Ah, ok, en las afueras. Ajá, en las Y afueras. entonces, ¿cuándo viene el premio? El Gran Premio de Mónaco empieza en 1929. Ok, Unos cuantos años... 10 añitos después más o menos, ¿no? 18 años después. Exactamente 10 años después. Y como dato curioso, o sea, obviamente es el Gran Premio Sí. más, bueno, de los más prestigiosos Sí, y sí, lo que sí. quieras, ¿no? Sí, Fue es Mónaco, es gran premio. la primera vez que se usaron, ¿cómo se dice? La quali con tiempos para empezar la carrera, ¿no? Para decidir Ajá. el orden de arranque del día siguiente. ¿Ahí ya había una categoría como tal o corrían...? Sí, sí, sí. Ok, ok. O sea, el Gran Premio. El gran que premio. evolucionó a ser la Fórmula 1. ya Lo como que la conocemos como la Ajá. Fórmula 1. Ajá. El Gran Prix. Exacto. Ujú. Y fue la primera vez, antes era por sorteo. O sea, antes era literal una tómbola y Ajá, agarrabas tu y boletito ya el venga. número Ajá. de la parrilla Sí, de sí, sí. salida. Y fue entonces, la en primera Mónaco vez. fue la primera vez que hicieron un quali. Ajá, exactamente. Entonces, digamos, el primer Gran Prix 1929 De Mónaco, y 1933, la primera vez en la historia que se usaron la quali como la conocemos. que exacto, la cual como la Por conocemos, ¿no? tiempos. Para que la carrera en la última carrera cómo iban a arrancar los coches, ¿no? Exactamente. Oye, Ángel, y también eso es, digamos, en el lado de la Fórmula 1. ¿Cuándo fue la primera vez que hubo la carrera de las 24 horas de Le Mans? Le Mans fue en 1923, la No, pues, primera vez ajá, ok. que se corrió, igual por la época, ¿no? Eso ya, ¿en dónde es? ¿En París? En Le Mans. Ah, tienes razón, Sí. por eso se llama Le Mans, sí, es Ajá, cierto. Sí, es en, cierto. en Le Mans, literal. Disculpen ustedes, amigos, disculpen. Porque lo padre es que o sea, rally era, pues, como callejero, digamos, sí, ¿no? callejero o Medio terracería, el sí. monte y demás, ¿no? Ajá, el Gran Premio era tecnología de punta para pista. En pista, exactamente. De y Le Mans velocidad, y Le es Mans era resistencia. Exacto. Pero también era aerodinámica, velocidad tope Ajá. por el Strait de Mulsanne Sí, sí, sí. y además era eficiencia de gasolina. Sí, era un conjunto que, digo, la palabra en realidad es que lo conjunta es resistencia. Ajá, exacto, exactamente. ¿Y en cuándo fue? Me dijiste que En el 23. En el 23, ok. Ajá. ¿Y algún dato curioso de Le Mans, Ángel? ¿Algo padre que haya pasado? Y digamos, en esa época, porque de Le Mans hay muchas historias, ¿no? Muchísimas. Incluso películas. ¿No? Pues sí, no, claro, no manches, no, Le Mans sí es Es otra cosa, ¿no? otra cosa. Ahí fue el... ¿Sabemos por qué 24 o no?
Jamás. O sea, siempre dijeron Yo creo, pues, 24 un día. horas, un día completo de... Te lo checo. A ver, Checo el Ángel, dato. y una pregunta que digo para todos, igual pues, para todos que no sabemos muy bien a fondo, ¿y cuáles son las etapas de las 24 horas de Le Mans? O sea, ¿es correr tal cual las 24 horas? ¿Cada cuándo cambian pilotos? Creo que son 3 pilotos. Que ¿Tres tienes o que dos? cambiar. No me Depende de acuerdo. la época, si no me equivoco. Ok, Pero sí. y cada se van cambiando como tú quieras, o sea, como el equipo lo Ajá. vaya considerando, Ajá. o son por cada 3 horas o cada 6 horas Como el cambian equipo. de pilotos. O sea, como el equipo, ya sabes que ya, Ajá. ya estás cansado Hasta de donde que sé, sigue, como el ¿no? equipo. Ajá. Seguro Ok, hubo épocas buenísimo. y cambios de reglas, ¿no? Y tenemos el Y- dato de quién ganó el primer el No, Le pero Mans. estaría buenísimo. Estaría bueno, ver ¿no? qué equipo ¿Quién ganó? fue. Porque en esa época me imagino que ya había más como marcas, Se ¿no? empezaba. Ajá. Empezaba a haber ya marcas de Como las conocemos equipos, hoy en día. Como las conocemos hoy en día, exactamente. Que digo que ahorita el del campeón, creo que el que más tiene campeonatos es Porsche, ¿no? Sí. Pero por muchísimo, ¿no? Porsche es el jefe. Es el jefe de Le Mans. Y otra carrera muy interesante, Ángel, que también tengo mucha intriga, es el Dakar. Dakar. Cuéntanos, ¿qué Otra onda de con Dakar? Francia. Ajá. ¿Qué onda con Francia, no? Francia es el pionero del automovilismo a nivel mundial, ¿no? Ajá. ¿Qué onda? Ok. A ver, si no me equivoco, corrígenme si estoy mal, la leyenda cuenta. A ver. Eric Clapton, Ok. creo que estaba en la banda Cream, se llamaba. ¿Sí, Moni? Dice Sí, Moni que sí. Fact check. Ahí está, Moni dice que sí. Un día el baterista. Yo la verdad es que no Sí, sé en qué sí has grupo, escuchado. no sé. Un día el baterista, si no me equivoco, decidió agarrar su moto, irse de París a África a grabar una sesión. No sé por qué. Ok. Y se les ocurrió que hacía una carrera padre. Empezó en 1978. O sea, ya es la cara es ya más para acá, muchísimo Sí, no, más ya esto para ya acá, es ¿no? reciente. No, esto es off-road. Sí, yo lo sé. A lo bestia, ahora sí. Son Entonces- 10,000 kilómetros de desierto. Eso Eran está de París buenísimo. a Dakar en Senegal. Entonces tenían que cruzar el Sahara completo, ¿no? Y Y a mí la verdad es que me encantan los autos que usan para el Dakar, está súper padre. no, es que sí, son ¿Tú varias has visto eso en categorías. vivo? ¿Alguna vez has visto en vivo No, algo eso así? sí me encantaría. Estará bueno, ¿no? Estará bien bueno. Digo, ya lo corren acá en Argentina. Pero Estará bueno, muy bueno verlo, en Sudamérica porque lo corren. son que como camiones, ¿no, Ángel? Sí, hay una categoría Ya hay una categoría de camiones, hay de motos, como de- cuatrimotos, hay coches, camionetitas. camionetitas, Sí, hay sí, un sí. buen. Está hay bien un padre buen. eso, la verdad, bien padre. Ahí tenemos alguna historia No. más curiosa o algo. Digo, ahorita que me venga a ¿Quién? la mente, Ahí es por equipos, Ángel, a ver, desconozco si es también Sí, por también. marcas. ¿Quién será el ¿El rey? top? ¿No? El top, no sabemos. ahorita lo buscamos. Hay que buscarlo y- porque está bueno, y porque les es informamos. el Dakar, fíjate que es una categoría que no mucho, la gente no mucho sabe, ¿sabes? O sea, de Yes. información como tal. A ver, sí quiero saber quiénes son los equipos, Los más ganadores. o por lo menos los equipos que compiten hoy en día, ¿no? ¿Quién estará hoy en día? No sé, no tengo ni idea de... Es que también es por categorías, pero me imagino que hay como equipos, digamos como Red Bull, que a lo mejor seguramente Red Bull debe estar por ahí, Sí, sin exactamente. duda alguna, que tiene motos, que tiene camiones, que tiene camionetas en Dakar. Estoy seguro. Exactamente. Red sí. Bull debe tener algo, estoy seguro, o sea, sin lugar a dudas. Sí, Red Bull está en todos lados. En 1979 fue una Range Rover, justo, Ok. que ganó. por Seguro, ejemplo. sí, me imagino. Nos Que vamos sí. Range Rover. En el 84 el primer Porsche 911. ¿En Dakar? Ajá. Y en el ¿En qué año? ¿En qué año? En el 84. Y en el 86. ¿No será el 959? El 86 fue el 959. Ok. El legendario 959. Después fue Peugeot, Citroën, Mitsubishi, más Mitsubishi, Volkswagen con su Touareg. Ah, Pero con la eso ya Touareg, es ya es más para acá, hace ¿no? 10 años. Sí, sí, sí. Mini con su Sí, el oye, sí, qué Countryman padre, ¿no? Sí, les quedó muy arreglado. padre, les quedó muy padre. Más Peugeot, Mini. Oye, Ángel, y hablando de Dakar, Pero esta es nada más categoría de coches. de coches, Porque nada hay- más porque hay de motos, incluso como te comentamos, hay de camiones, ¿no? Tal cual hay motos unos que fue camiones. pues, BM, Yamaha, KTM, básicamente los buenos. Los buenos. Camiones Mercedes. Que imagino que muchísimo. BMW por eso sacó las GS, ¿no? Que están como Ajá, enfocadas en ese las- tema, ¿no? Ajá, justamente. Oye, Ángel, tengo una pregunta ahorita hablando de Dakar. El rally, ¿cuándo? O sea, del rally como tal. O sea, el rally, digamos, ahí para una pausa. O sea, sí, el rally, digamos, el rally de Interrental, así y eso. ¿Qué tiene? O sea, es la historia de eso. Ahorita que estamos platicando tal cual. Sí, tal cual. Pero si no, después lo. Si quieres, hacemos uno más a fondo. ¿Sí sabes a qué me refiero? Ajá, sí. A ver, ahí ¿está grabando, Moni?
Ah, no, está bien, que siga, que siga. Seguimos. Entonces, sí está bien interesante que Dakar son tantas categorías, ¿no? Ajá, exacto. O sea, desde moto hasta los camiones como tal, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra carrera digamos, otra categoría tenemos muy interesante también? Pues carrera la Panamericana para nosotros. Justamente para allá iba, ¿no? Porque también queremos saber algo de acá, de nuestro país, o algo de América, tal pues cual, el ¿no? Porsche Carrera se llama carrera por la carrera Panamericana. Y me imagino que el Panamera. El Panamera igual. También. Hay muchos nombres que salieron de esa carrera, ¿no? Muchísimos. En el mundo es que era de la coches. carrera más difícil y más mortal que hubo. A ver, Ángel, yo sí quiero saber bien la historia de la carrera panamericana. Pues básicamente... Porque aparte fue en México, ¿estamos de acuerdo? Claro. O sea, ¿qué pasa que es una carrera tan icónica con tantos... con tanto renombre en esa época? Bueno, y hasta la fecha. Es que era difícil. Fue básicamente... Construyeron la carretera Panamericana. Ajá, justo, sí. Y el gobierno decidió, para darle publicidad y turismo e impulsar a México, a organizar una carrera pues a nivel mundial de... ¿Qué año? ¿Cuándo fue el primer? 1950. Fueron 4 Órale. años, del 50 al 54. Ok, qué padre. Era la carrera más mortal. Se convirtió en la carrera más mortal. Sí, porque estaba Más muy, bien. muy peligrosa, ¿no? Ajá. ¿Cuándo fue la primera ruta? ¿De dónde fue, Ángel? ¿Sabemos? De Ciudad Juárez a Cuauhtémoc, en Chiapas. Órale, qué padre. Lo eso más está rápido bien que padre. podías y lo más rápido que lo hicieron fue 27 horas y 34 minutos 27 en horas. 1950. Hoy sí está rapidísimo. No, sí está rapidísimo, imagínate en esa época, porque los coches, en esa época No, no y corrían sin tanto, nada, ¿no? Y sin nada, tal cual. Y en ese entonces también es como hasta la fecha que la gente preparaba sus coches. Sí, claro. Eso está súper padre, porque es lo padre de la Panamericana, ¿no? Que justo la gente la gente de las marcas preparaban los coches solo para la carrera, ¿no? Justo. Y ya las marcas después, o sea, empezó a crecer, ¿no? Que ya ves el alas de gaviota, Ferrari, justamente. todo eso. ¿Quién fue el que ganó la primera carrera panamericana? ¿Tenemos el dato, Ángel? Uy, ese sí te la vengo... Está bien, ¿no? Está Te la bien, vengo está bien. debiendo. Es que ya son El preguntas, nombre. digamos, a lo mejor muy cañonas, pero la carrera panamericana es todo un tema, Ángel. ¿Qué más nos puedes platicar? A ver, algún dato curioso, carreras importantes. Pues o sea, fue el 50, Ajá. fue la primera, ¿no? La primerita. Después 51 fue de Tuxtla a Ciudad Juárez, fue al Ok. revés, la corrieron de sur a norte en vez de norte a sur. Y, por ejemplo, se murió Carlos Panini, Ajá, sí. que fue la primera persona en darle la vuelta al mundo en avión. Ah, justo lo que platicamos, ¿no? Ajá. Ok. Fue él, se murió, iba con su hija, si no me equivoco, No me chocó, digas. ella Ajá. sí sobrevivió, él se murió. Ajá. Creo que se desbarrancó. Y... ¿En qué coche se iba? ¿No tienes idea de qué coche era? No, ahorita lo... Estaría bueno también investigarlo eso. Ahorita lo investigamos. Ahorita lo investigamos, va. Entonces, Ángel, la carrera panamericana, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fue la primera carrera panamericana? ¿En qué año? La primera fue en 1950 Ajá. y duró hasta 1954. Ok. ¿Cómo? O sea, fueron 4 años de Ah, hacer la ok. carrera. Yo dije 4 años de carrera. 4 años corriendo, ¿no? Imagínate 4 años sin parar. No. Ajá, ok. Fue de Ciudad Juárez a Cuauhtémoc, porque Ajá. querían en Chiapas. Lo Sí, que en querían Chiapas, era sí. promocionar a México con la nueva carretera, ¿no? Que cruzaba México para promocionar turismo y Ujú. todo eso. Y la segunda fue de regreso. Ajá, esta fue de norte a sur y la segunda fue de sur a norte, ¿no? Ok, y ahí cuéntanos la historia de la primera carrera. ¿Quién ganó? La primera ¿Qué la pasó? ganó un gringo Ajá. en un Oldsmobile 88. Órale. Porque como empezaba en Ciudad Juárez, Ujú. pues se les hacía fácil cruzarse. Sí, justo, me imagino. Me Entonces- imagino que la mayoría de los competidores eran gringos, ¿no? Ajá. Al principio. Justo, porque también pues muchos se adaptaban como coches de NASCAR o de Indy o ese tipo de coches. Para la carrera. Pues estaba ahí al lado, ¿no? Sí, Pues sí, sí. corrían. Hizo 142 kilómetros por hora promedio. Que para el 1950 en carretera mexicana, sí, ¿Cuánto es en tiempo? ¿En tiempo cuánto hizo? 27 horas y 34 27 minutos. horas. No, sí está bien. La verdad está bien. Para el coche de la época está Para súper un bien. Oldsmobile. Está súper bien. Porque lo que le ayudó a él fue que estaba mucho más ligero que los Cadillacs y los Lincolns. Que es Entonces, más pequeño, ¿no? Ajá, no tuvo que parar a cambiar frenos, que los demás sí. Qué locura. Entonces, que en la recta final, bueno, no sé si suena muy dramático, pero sí la, Sí, la recta o final. qué tan, o sea, sé que al final de la carrera rebasó al Cadillac que iba a ganar. Oye. Pero rebasó, Ajá. ya acabó sin aceite, porque O sea, o sea, sí iba a ganar un Cadillac. ajá, un Ok, Cadillac iba a ok, ganar, ok. O sea, a pesar de todo el Cadillac pesado y todo. ajá, iba a ganar y después lo rebasó al final, Ujú. pero igual pegó en un vado y se le cayó el cárter y acabó sin aceite la carrera. Pero la acabó, Pero o sea, la acabó, dramáticamente. sí, O sea, echando humo. una carrera dramática. Echando humo, pero acabó. Un final dramático. Sí, hubo 4 muertos en No esta manches. edición. Pero me imagino que por accidentes, Ajá. se caían y Se demás. cayeron.
Qué locura, o sea, porque sí, justo lo mencionamos, que en la carrera panamericana es donde hay más muertos, ¿no? Sí, fue el índice O sea, qué locura. de mortalidad más alto en cualquier evento de carreras de la historia, que fueron 27 muertos en 4 años. No O inventes, sea, es en un 4 montón. carreras, 27 personas Y la gente seguía aventándose después a correr otra vez, ¿no? Ajá. O sea, sabía el riesgo que corrían. Claro. Y seguían No, hasta corriendo la más. carrera, O sea, al ¿no? principio eran como pues, de novedad. Ya después llegó Ferrari, Lancia. Es justo a lo Alfa, que iba, todo, Ángel. ¿no? Cuéntanos cómo llega Ferrari. Llegan, ¿qué? En el segundo año, ¿no? Ajá, en el segundo año, que se Ajá. corre de sur a norte. De Ok, Tuxtla ok. a Ciudad Juárez. Estará bien bueno saber cómo llega Ferrari, ¿no? O sea, en Pues realidad ha hay de que, haber hay dicho- qué pasó, ¿no? Sí, porque pues está cañón. O sea, Porque Ferrari en esa época ya era Ferrari. claro. Ya, sin duda, ¿no? Pues ya tenía que haber tenido, no tanto, haber tenido, pues que tiene menos de la década allí. Pero sí era muy mortal. Ok. Se murió, o sea, Carlos Panini, que fue el primer persona en darle la vuelta al mundo en avión. Ajá. Vendió su aerolínea, se retiró, corrió la Panamericana y, Y se se murió. cayó, si no me equivoco, en Oaxaca. O sea, en el primer intento, en la primera vez que Ajá, corrió. se desbarrancó en Oaxaca. No puede ser, no puede Creo ser. que en un Alfa, algo así, en un Alfa Romeo. Y también un presidente municipal de Oaxaca. También se Sí, murió. Se murió corriendo. No, es que mucha porque, gente pues, se murió. te desbarrancas y además para que te... Sí, porque aparte lo padre de esa carrera es justo eso, ¿no? Que vas en la sierra, o sea, vas recorriendo todo el país, tal cual, todos los climas, todas las adversidades del país, ¿no? Exactamente Tal cual, todo. Y tal lo cual. conoces completitos, en teoría, ¿no? Es Ujú, lo que... ujú. Es lo que dice, ¿no? Ganó, pero igual, pues ganó Ferrari. Y en ese entonces la Panamericana era tal cual resistencia, o sea, era quién llegara primero, porque hoy en día tengo entendido que hay como categorías. Sí, hoy está más... ya porque está hoy más. hasta la sierra, ¿no? Sí. Digo, en ese entonces me imagino que igual. Creo que eran... En ese eran 9 como etapas. Ajá, es por etapas, ¿no? Ajá. Justo, ajá. Entonces, pues ya Porque llegas- ya hoy en día ya está más como. O sea, Sí. ya es más por categorías y que y también hay puntos, ¿no? Te van a dar el puntaje de tal tramo a tal tramo, te vamos a apuntar, no sé, la velocidad. Y de este a otro. Sí, de ajá, el- los diferentes tipos de carreras, ¿no? Que Exactamente. no es tanto mátate en algunos no es tanto tramos. como que Ajá. llega primero, ¿no? Ajá, es de... Sí, exacto, de regularidad. De regularidad, exactamente. Algunos Hay ciertas tramos, reglas, ¿no? sí, En, ajá. en ciertos tramos. Que imagino que en esa época, no, en esa época era. No, llega era- primero como era puedas, ¿no? denle, ¿no? O sea, denle hasta llegar al final. Sí. ¿Duermen? ¿No dormían o...? Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, puedes dormir o te la puedes aventar si quieres con... No, según yo sí dormían Ok, cada ok. etapa, ¿no? Lo curioso es Pues que... es que no es tanto tiempo, en realidad son 20 y tantas horas. Es como- manejando, te la echas de un jalón. Pues no, pero me duermo un par de horas y vámonos. Lo único es échate la sierra de Oaxaca sin luces. Ah, eso sí puede ser ¿no? complicado. Es eso. Esa era tu estrategia, ¿no? Porque no sé, o sea, si te toca la noche allá o cómo Exacto. sería, no sé. No, yo sé. creo que sí son, o sea, lo checo, pero sí son según yo etapas, estoy casi seguro. Sí, deben ser etapas, porque no creo que, o sea, así como... O bueno, quién sabe, no sé si en esa época a lo mejor sí era de aventarse a la brava, La ¿no? brava, no, sí ¿Quién sabe? Eran etapas. ¿Tú lo harías, Moni? ¿Te gustaría manejar 27 horas a 150? En Imagínate. el 50, ojo. ¿No? O sea, eras como ¿No eres tan fan de manejar, Moni, o sí? astronauta. ¿Y ¿No? ¿Qué más nos puedes contar de la Panamericana, Ángel? No, o sea, ese año ganó Ferrari ¿Sí? Ah, pues en el Entró año que y entró... Clásico, en un 2-12. clásico. Lo curioso fue que creo que en tercero o cuarto quedó otro americano con un Mercury usado que compró en California en un Ajá. lote de coches usados ¿Y y le con ganó eso? a Lancia, a Alfa, O sea, gente que ya lleva en el ajá, medio... a escuderías. Llegó un güey con su Ajá. coche que acaba de comprar en un lote de coches usados y ganó en un Mercury. Bueno, no ganó, perdón, pero quedó en tercero. Pero quedó en muy buena Ajá. posición. O sea, arriba de muchos- Arriba de Ferrari, ¿no? Abajo de Ferrari, o sea, que estás hablando de una escudería como tal ya bien hecha, Importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el 52 fue cuando llegó Mercedes, el año después. Eso también está muy Yo creo que le interesante. llamó la atención, vio Ferrari y la publicidad y todo lo que estaba pues, generando y ganó Mercedes, ¿no? Y ganó. Llegó. ¿Y llegó y ganó? Y ganó Mercedes. ¿Con qué coche, Ángel? No sabemos. Con un W194. Ok. Que lo curioso, pues alas de gaviota, ¿no? Sí, Básicamente. tal cual. Ajá. Bueno, un poquito antes al que Ajá. conocemos, ¿no? Del de producción. Ajá. Sí, así es. Qué bonitos coches esos de antes. In- No manches, hermosos. Impresionante. Ese, si quieres, checa. Y lo De, busco para... ajá, de ellos hay una historia de que... De ellos hay una historia que pegó un buitre. No sé si has visto la foto. No, creo que no. Iban a 200 kilómetros por hora ¿Neta, en una 200? curva ciega Ajá. y había un buitre en la carretera, subió y entró por el parabrisas
O sea, del lado del Ah, copiloto. ya sé cuál. Sí. Pero pues Ya como sé era cuál. carrera, se lo llevaron 70 cuál. kilómetros y el buitre moribundo aquí. que después decía que Sí, decían sí, que se les hacía que pesaba como 5 gansos gordos. Ujú. Era un Sí, buitre sí, sí, gigante. sí. Y después le pusieron las barreras al Mercedes, seguro los has visto. Sí, de metal, totalmente. de protección. Justo para Obvio, eso me nunca volvió a imagino. estrellarse un buitre, ¿no? Pero lo hicieron como Pero por si traer las dudas. la cara de un buitre aquí incrustada por 70 kilómetros. O sea, Sí. y después ganar, Y después ganar. ¿no? Oye, pero a 200 sí ya, qué locura, ¿no? O sea, ya, ¿en qué año fue eso, Ángel? 52. En el 52, perfecto. Sí, empezaron a correr, o sea, a tener más velocidad bastante rápido. Y fue la carrera. Muy rápido, es que ya fue, justo fue en esa época donde ya el avance de tecnología y Empezó a. de los coches. Muy rápido. Muy rápido, sí, ya fue demasiado rápido, demasiado rápido. Exactamente. Entonces gana Mercedes. Gana Mercedes, Igual ¿no? inaugurando. Ajá, entran y ganan. Y solo hay un muerto ese año. Entonces, Órale. la mejor Ajá. carrera. Después en el 53, ese sí es el peor año. Mercedes dijo, ya no quiero correr. O sea, corrió una vez corrió nada y más. ganó. Y ya Mercedes no dijo, quiso. quiero enfocarme en Fórmula 1. Sí. Que hizo unos coches Sí, brutales en esa época. Ajá. Pero igual ganó Fangio con un Lancia. En México. En México, la Panamericana. ¿En serio? Ajá, fue el que ganó. Y hubo 9 muertos. Fue el Pero peor. ¿por qué se morían tanto? ¿Qué onda? Fue el peor. Fue un accidente en un Lancia D24, Ujú. de los peores. ¿Pero por qué se morían? O sea, literal todo por accidentes, tal cual, ¿no? Exacto. Digo, se me fue mencionar, en el 52 A ver. se inventaron las notas de rally en la Panamericana. Ah, justo que, o sea, llevaban un copiloto. Ajá, llevaban un copiloto con Sí. las notas y fue cuando se estrelló el buitre. Eso también está muy interesante, ¿No? lo de las notas de Fue rally. la primera vez, según, hasta donde yo sé. si ¿Sabes alguien- eso, Moni, de las notas de rally? Corríjame. Eso está bien Que interesante. llevas un copiloto diciendo, la siguiente es una curva a la izquierda de 90 grados o 45. Sí, exacto. Tas. Entonces, para que sea menos peligroso, en teoría, ¿no? Oye, una pregunta, Ángel. En la carrera panamericana, ¿hay mecánicos o tú eres el mecánico o el mecánico está por etapas o cómo está? No, sí llevas O sea, te va siguiendo el mecánico. Sí, es que eso de las notas está súper interesante. A mí, la verdad, me gusta. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en los rallies hoy ves videos de Sí, rallies es hoy en básico, día. ¿no? Es- Y van gritando, no, es música a la izquierda, y en 100 metros, súper rápido. Y el piloto también tiene que estar al pendiente de todo lo que va diciendo, ¿no? Exacto. Y entonces, ahí fue cuando se inventaron las notas en 1952 en la Panamericana, ¿no? Ok, perfecto. Y después ¿Y en el qué- 53 fue la ajá, peor ¿qué carrera. pasó en el 53, Ángel? Porque era un Lancia D24 Ajá. que no llevas copiloto. Ah, va solo, justo. Ajá. Sí. Entonces, ¿Qué pasa ahí? se le ocurrió, que también fue las primeras veces que se hizo, hacer el recorrido antes y escribir en el piso. O sea, hacer como su No hoja inventes. como su acordeón ¿Cómo crees? en el piso. ¿Neta? Ajá. Pero no siguió su propio marca y se siguió derecho, igual creo que en Oaxaca o por ahí, y se cayó, se murió. Y entonces todo el público fue a ver qué estaba pasando y otro coche se quedó sin frenos y se llevó al público. No inventes. Sí. Y fueron 9 muertos en total entre el Lancia y creo que 8 del público. 7 del público. Oye, Ángel, ahorita que un paréntesis, disculpen amigos, pero me acordé de un evento también muy importante, que no sé, igual lo platicamos en otro podcast o al final lo mencionamos, la Mille Miglia, porque Esa sí. justo terminó por algo así también, ¿no? Sí, esa la Porque le ponemos... Esa está bueno, ¿no? La dejamos pendiente, está muy buena. Me late. Ok, entonces, se llevó este coche, entonces, por la gente que estaba amontonada para ver el accidente, se llevó gente. Ajá, Entonces, exacto. entonces fue catastrófico Fue totalmente. catastrófica, pero Sí, ganó sí. Fangio, que está... Que eso está interesante, padre. ¿no? Que En un ganó Lancia Fangio. también, que Ajá. después es conocido por Mercedes, ¿no? Pero Exactamente. ganó en un Lancia. Ya después el 54, pues ya fue la última, En el 54 fue la última carrera panamericana. que ganó un Ferrari 375. Ok, es el que conocemos, bueno, que está en muchas fotos, ¿no? Ajá, y Phil Hill entró en segundo lugar también. O sea, fue Ferrari, con 17 horas y 40 minutos. Que ya es fue una diferencia de Pues 10 imagínate, horas, ¿no? en una etapa hizo una velocidad promedio de 222 kilómetros por A la 365 de distancia.
O sea, recorrió casi 400 kilómetros a 222 kilómetros por hora. Es un montón. En carreteras públicas mexicanas en 1954. Que no creo que hayan sido las mejores condiciones. Sin sistemas de tracción. Nada, o sea, nada. ni suspensión ni nada, ¿no? O sea, y ahí tal cual. sí se murieron 7 personas también. O sea, todos los años estuvo muy, muy trágico esta carrera Sí. panamericana, ¿no? Hasta que en el 55... Pero pausa antes de eso, antes de que pases a lo del 55, yo creo que entonces a lo que estamos viendo, Ferrari fue quien más ganó la Panamericana. Sí, como equipo sí. Es que Ferrari, híjole. Fue Ferrari, Ferrari 2 veces, Mercedes, Lancia y el valedor en su Oldsmobile. Bueno, y aparte Ferrari pues, no solo que ganaba, sino también, o sea, ganaba el primero, ganaba el segundo, y seguramente por ahí en algunos de esos lugares había otro Ferrari, ¿no? Sí, no, y si ves, los coches están... Después igual tuve la suerte de ver algunos. O sea, sí, Ferrari ver México, uno, o sea, un Ferrari literal, México, el 1, 2, 3. Ajá, justo. Sí, sí, sí. Esto está padrísimo cómo lo rotulaban con pintura. De hecho, otro paréntesis, igual por ahí un invitado muy, muy interesante. ¿Te acuerdas que queremos hacer un Ferrari a escala? Claro, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, un Ferrari a escala moderno, un Ferrari moderno, pero con ese livery, con el livery de la Panamericana. Rinden el homenaje al Ferrari México, ¿no? Sí, justo, porque ves un Ferrari y todo el coche está rotulado así de la carrera Panamericana México, o sea, creo que trae el 1, 2, 3, ¿no? En las puertas, o sea, está muy padre ese livery. Sí, hay varios, pero sí. Ajá, justo. Sí, hay varios, porque también hay uno azul, ¿no? Ajá, que dice en México y así está súper. Sí, justo. Súper padre. ¿Y qué pasa en el 55? Cuéntanos, Ángel, porque ya pues, año importante, ¿no? En el 55, Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, decide cancelar la carrera. ¿Por qué motivo? ¿No hay un motivo en especial? Pues alegaba que había cumplido su propósito de poner a México en el mapa como un destino turístico súper padre y súper... Ya no era necesario, ¿no? Y que ya no era necesario, pero pues también fue el peor accidente de la historia del automovilismo en Le Mans hasta hoy en día. Ajá. Cuéntanos ese accidente, Ángel. Ángel. Pero es que está... ¿O qué quieres llegar? Ya. No, sigue, no pasa nada, lo he dicho. Va. Entonces, el peor accidente en Le Mans, ¿qué pasó, Ángel? Fue en 1955, se murieron 83 personas. Ok. En un accidente y se lastimaron 180 personas. Ok. Salió un Mercedes volando al público, o sea, chocó, Sí. salió volando y cayó en el público. En las gradas, me Ajá, imagino. y entre Ajá. piezas que volaban, o sea, te digo, fue una masacre, literalmente. Y entonces de ahí dijo el presidente, ¿sabes qué? Esto está muy peligroso. Ujú. O sea, el automovilismo es muy peligroso, además de que neta es la carrera... Bueno, pero era algo muy diferente a la Panamericana alemán, Le ¿no? Mans, ¿no? Pero Sí, totalmente siento que diferente, ¿no? Pues también, o sea, desde siempre ha habido cosas políticas, ¿no? Que justo, Ángel, ahorita hablando de la Panamericana y todo ese tema, a mí sí me gustaría que igual en otro podcast hablar justo del automovilismo en México, ¿no? No, hay grandes personajes Personalidades. aquí, como Joe Ramírez y... Sí, o sea, o sea, aunque no lo crea mucha gente, México tiene una gran historia también de automovilismo. Grandísima historia, ¿no? Grandiosa Y estaría bien bueno platicar desde los inicios hasta llegar a no sé, Checo Pérez, ¿no? Checo que es tenemos uno de los, pues es el único que está último. en la parrilla, ¿no? El más... Ajá. El que más ha logrado cosas incluso en la historia de Fórmula 1, ¿estamos Sí, bien? Sí. Sí, incluso más que Pedro y... Yo creo que sí. Sí, seguro sí, ¿no? Perfecto, Ángel. ¿Algo más que quieras platicarnos por ejemplo, de la Panamericana? ¿Algún dato curioso de la historia del automovilismo a nivel mundial? Yo creo lo dejamos para otro podcast, ¿no? Porque sí es un tema bien, bien interesante todo lo que hemos platicado. O sea, la verdad es que no podremos platicar horas y horas y hacer podcast no solo del automovilismo, sino de categorías en específico, claro, de carreras en específico, de coches, de los coches, porque justo en este tema no platicamos mucho de coches, o sea, los coches que también hicieron historia, ¿no? Exactamente. Sí, la ingeniería. Y escuderías, marcas, la ingeniería, los avances tecnológicos. ¿Quieres platicar un poco de avances tecnológicos de la época pues, o lo platicamos para otro podcast? Lo dejamos para otro podcast. Va, buenísimo. Órale, porque sí hay muchos temas muy, muy interesantes que de hecho yo sí lo quiero platicar en otro podcast, justamente eso, ¿no? Los avances tecnológicos de, no sé, hablando de Fórmula 1, los motores, cómo empezaron los motores de Fórmula 1. En todo, ¿no? O sea, hasta todo en general. En reglas puede ser. Reglas, hasta los sponsors.
que entraron hasta el 67, creo. Justo, exacto, O sea, porque antes antes los coches eran lisos así. el color, el número y vámonos, nada Ajá. más. Está bien interesante. Es que el mundo del automovilismo es un tema bien, bien interesante que engloba demasiadas cosas. Y pues nada, algo más que quieras agregar, Ángel, antes de terminar este séptimo, no lo puedo creer. Episodio. Séptimo Muchísimas episodio. gracias a los que nos escucharon. Muchas gracias, de verdad Y- que el apoyo y... pues, Si quieren otro tema así de clavado, pues háganoslo saber por sí, mensaje, justo es la idea, comentario, ¿no? lo que quieran. Es la idea que en los comentarios nos digan... Estamos a sus órdenes. Así es, pues nada, la verdad es que muchas gracias, como comenta Ángel, por llegar hasta acá, por seguirnos escuchando. Vienen cosas bien interesantes, vienen invitados también muy interesantes. Muy interesante. Se va a poner esto muy padre. muy bueno. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias. Esto es La Bochoneta. La de Bochoneta. Gab. Gracias. Gab. ¡Woo!